Muy bien, vamos a estudiar la carta a los Filipenses, ¿verdad? Y vamos a enfocarnos allá en el capítulo 4, versículo 4, ¿verdad? Vamos a tomar de base ese versículo, ¿verdad? Así que vámonos para allá al capítulo 4, versículo 4 de Filipenses. Y dice de la siguiente manera. Vamos a ver, ok. Regocijados en el Señor, siempre otra vez os digo, regocijaos. Este es el versículo clave y es que esta carta, ¿verdad? Todas en sí, su eje principal se refiere al gozo. Esa es la palabra clave de esta carta, el gozo, ¿verdad? Entonces, por eso dice ahí en el versículo, en el capítulo 4:4, los digo regocijaos, ¿verdad? Otra vez os digo regocijaos. Hace énfasis el apóstol Pablo ahí de que esta iglesia, ¿verdad? Se regocije, ¿verdad? En la presencia de Dios y en todos los aspectos que vamos a ver a continuación. Bien, esta carta aproximadamente se escribió en el año 64 después de Cristo, ¿verdad? Cuando él estaba encarcelado allá en Roma. Se cree que esta iglesia de los Filipos la estaba atendiendo una mujer, o sea, estaba a cargo una mujer que se llama Lidia. Pero en sí, recordemos que esta es una de las iglesias que el apóstol Pablo fundó, ¿verdad? Entonces, él mandaba esta carta. Y qué bueno, porque en toda ella vamos a notar de que es la única en la cual él no hace ninguna reprensión, así como lo vemos en el caso de los Corintios y otras iglesias, que no hace ese tipo de reprensión, sino que más bien es como un elogio, ¿verdad? Para esta iglesia, por el hecho, ¿verdad? De que la palabra que hace énfasis acá en toda ella es el gozo, ¿verdad? Entonces vamos a tratar ahora qué es lo que en sí se trata, ¿verdad? Cada uno de los elementos que componen esta carta para que la podamos entender mejor. Así que vamos a ir y vamos a ver ciertos puntos. Y en el primer lugar, pues vamos a ver, ¿verdad? Acá como primer punto, la vamos a tratar, o más bien dicho, el primer capítulo, porque son 4 capítulos, y vamos a ir viendo capítulo por capítulo. Entonces, el primer capítulo se basa más que todo en la situación y la obra del apóstol Pablo allá en Roma, ¿verdad? Y hace énfasis en la vida cristiana. Nos vamos a basar ahí, en ese versículo, ¿verdad? En el 1:12. Busquemos ahí Filipenses 1:12, ¿verdad? Y lo vamos a enfocar ahí. ¿Qué dice Filipenses 1:12? Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han acontecido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Vamos a leerlo otra vez para que lo entendamos bien. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han acontecido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Qué cosas son las que pasó el apóstol Pablo acá? Porque vamos a hablar en este sentido, ¿verdad? De la vida cristiana. Él tuvo que pasar ciertos acontecimientos, pero él dice, todo eso que me ha pasado, dice él, no tuvo nada más que ver, ¿verdad? Tuvo que suceder, ¿para qué? Para dar fundamento más a la vida cristiana, para apoyo, ¿verdad? A la vida cristiana. Entonces vamos a ver qué es lo que él pasó y vamos a ir leyendo así versículos claves. Y dice que va, en primer lugar, hacemos énfasis de que él estaba prisionero. Pero eso lo encontramos allá en el 13, donde él ahí asegura eso. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Pero entonces él aquí está diciendo ya, sí, yo estaba prisionero, ¿verdad? En este momento. Ahora, estamos viendo que está apartado, ¿verdad? Está excluido de todo lo que está sucediendo al exterior, ¿verdad? Ahí está él, como dice la palabra, está prisionero. Pero también nos dice que otra situación es la que vivía. Dice, hablaba de los que predican incorrectamente. Y esto lo vemos allá en el 15:16 del mismo capítulo 1. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, dice, y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y dice en el 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras,
o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en eso me gozo y me gozaré aún. ¿Qué le está diciendo en pocas palabras aquí? Sí, todos estos problemas están pasando. Sí, yo estoy prisionero, dice el apóstol Pablo. Sí, yo estoy apartado, yo estoy encarcelado, dice el apóstol Pablo. Pero no importa, porque aunque algunos están predicando la palabra por contienda, otros por vanagloria, otros por demostrarse que son aquí, que son los que pueden más, y esto y lo otro, en pocas palabras. No importa por qué, dice en el versículo 18. No importa cuál sea el verdadero motivo por qué predique. Lo que importa es que se está predicando la palabra de Dios. Y a eso él le daba satisfacción. Porque estamos viendo acá una iglesia que ya sea por el proceder que sea, ¿verdad? Pero no se detenía a pesar de que su líder estaba prisionero, sino que él seguían avanzando, haciendo la obra de Dios, ¿verdad? Seguían avanzando, seguían predicando la palabra de Dios, que es lo que realmente nuestro Señor Jesucristo pues nos ha encomendado a todos, que es de compartir la palabra de Dios. Y qué bueno se ve este sentido de madurez de esta iglesia, ¿verdad? Porque a pesar de que su líder espiritual estaba encarcelado, ellos seguían trabajando para Dios. Eso es lo que podemos ver acá. Ahora, qué difícil, o sea, ¿qué es lo que está mal aquí? Que lo hagamos por contienda, o que lo hagamos por vanagloria, o que lo hagamos por demostrar quién es más o quién es menos, ¿verdad? Sino que hay que hacerlo en la manera correcta, ¿verdad? Simplemente venir y obedecer a un mandato que Dios nos dio, que es de predicar la palabra de Dios para agradar a Dios y no a los hombres. Entonces, esta es la manera correcta. Pero él aquí estaba diciendo, bueno, no importa por la condición que sea, pero lo que me goza a mí, dice, lo que me da a mi alegría es que no se detienen a pesar de que yo como Pablo estoy prisionero, dice él, los demás están trabajando, están llevando, dice, la palabra de Dios a donde se tiene que llevar. Eso es lo que mencionaba en pocas palabras el apóstol Pablo en esta circunstancia. Ahora bien, vamos a ver allá, hay 3 ejemplos de abnegación allá en el capítulo 2, ¿verdad? Y vamos a leer esto allá en el capítulo 2, ¿ok? Bien. Aquí como que, sí, vamos a ver. Aquí hay, perdón, aquí en el 1, ¿verdad? Me queda un pedacito, ahí en el versículo 27, ¿verdad? También en el 27, dice que estén unánimes, ¿verdad? Vamos a leerlo y dice así, solamente que os comportéis, dice en el 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por lo que se oponen. Para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, que solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, ¿verdad? Entonces aquí estaba dando un ejemplo el apóstol Pablo. Sí, ¿verdad? Él estaba prisionero, ¿por qué? Por predicar la palabra de Dios. Por eso estaba prisionero. Pero estaba haciendo un ejemplo, ¿verdad? Para ellos, en decirles, sí, manténganse unánimes, ¿verdad? Sigan adelante, sigan haciendo la obra, ¿verdad? Acordémonos que todos esos sufrimientos, dice él, son por causa, ¿verdad?, de permanecer fieles a él, haciendo partícipe de los mismos padecimientos que Jesús sufrió. Y eso sucede porque cuando nosotros como hijos de Dios venimos y estamos realizando la obra de Dios, pues entonces obviamente, ¿verdad? Hay algo que siempre se levanta, una posición que se levanta y no le va a agradar, ¿verdad? Que el evangelio de Dios vaya avanzando, que el reino de Dios vaya tomando más avance, ¿verdad? Entonces tiene que haber oposición. Y eso es lo que sucedía también con Jesús. Siempre que Jesús andaba predicando, también había oposición. Entonces lo mismo pasó con el apóstol Pablo y con todos los que predicaban la palabra de Dios. Siempre existía una oposición. Pero aquí dice que no se desalenten, ¿verdad? Que cobren ánimo, ¿verdad? Que estén unidos, que sigan haciendo la obra, ¿verdad? Y que recuerden que los momentos difíciles no se pueden evitar porque son parte, ¿verdad? De compartir ese padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces aquí vámonos al 2 ya, en el capítulo 2, y ahí nos vamos a enfocar del 5 al 8.
Vamos a ver aquí, hay 3 ejemplos de abnegación, ¿verdad? Que él nos representa el modelo de vida, ¿verdad? El modelo de la vida cristiana. Y vamos a ver acá que nos dice allá en el 2:5-8. Dice así. 2:5-8. Dice así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. Vemos aquí este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo siendo el Rey, ¿verdad? Estando en los cielos, allá en su trono, se despojó, ¿verdad? De su trono y vino aquí a la tierra, ¿verdad? ¿Para qué? Para humillarse, para morir por toda la humanidad, para poder rescatarlos de ese pecado y esa condenación eterna, de esa muerte eterna. Entonces él está diciendo aquí, Jesucristo se humilló. Siendo Dios, se humilló a ser humano, se humilló a convertirse en un ser inocente, a un ser de pecado, ¿verdad? Entonces él se humilló, dejó su trono para venir acá en medio de nosotros. Entonces aquí nos está dando un ejemplo, que nosotros debemos de ser humildes, ¿verdad? Debemos de ser humildes, debemos de practicar la humildad, ¿verdad? Porque si Jesucristo lo hizo, también nosotros tenemos que hacerlo. No podemos ver de menos a nadie, que lo que nosotros poseemos, pues nosotros tenemos que ayudar a otros. Ya eso es aplicándolo a nosotros, ¿verdad? En este tiempo tenemos que ayudar a otros con aquello que Dios pues nos ha otorgado a nosotros tener, con aquellas virtudes que nosotros poseemos, ayudar a las demás personas, no creernos más que otros, sino venir y orientar, ¿verdad? Orientar a las personas para que también ellos puedan encontrar el camino correcto. Y así como Dios pues se humilló, nosotros también debemos de hacerlo. Esto es lo que nos da esta enseñanza en este momento, allá en el versículo 4 y 5. Pero además, dice allá en el versículo 3 del 2, lo vamos a leer, dice así, nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, ¿verdad? Entonces no solamente vamos a ver lo de nosotros, sí, que nosotros nos conviene eso que está sucediendo, a mí me conviene, que bueno, entonces hagámoslo. No le conviene al otro, pues no, que fracase. No, no se trata de eso. Se trata de que nosotros veamos a las personas, ¿verdad? Y que ayudemos a las personas lo que necesitan. No importa que esa persona, como en el caso, digamos, de alguien que es líder y está guiando a otro, muchas veces nos aferramos a nuestra posición y decimos, no le voy a ayudar porque quizás va a aprender y me va a superar. Y muchas veces existe ese temor. Y por eso no venimos y nos multiplicamos. Pero en este caso, ¿verdad? Dice aquí que ayudemos a otros, que veamos lo de otro antes que lo de nosotros. Es que la verdad que aquí es diferente. Cuando tú más ayudas, tú más creces. Esa es la verdad. Cuando tú más desarrollas a otro, tú mismo vas creciendo. Cuando tú enseñas a otro lo que tú sabes, tú mismo vas alimentándote de lo que estás enseñando, ¿verdad? Por eso es bueno no quedarse con el conocimiento uno solo, así como veíamos en la carta anterior que estábamos viendo los Efesios, que estaban esas personas que se llamaban iluminados, ¿verdad? No, perdón, los colosenses era. A la iglesia de los colosenses que estaba en gnosticismo y que se llamaban iluminados porque tenían el conocimiento y de tanto conocimiento no querían compartir con nadie porque veían de menos a otro. Entonces eso no se daba en esta iglesia. Eso no se daba en la iglesia de los filipenses. Por eso lo está poniendo acá como referencia, ¿verdad? Y que nosotros, ¿verdad? Podemos hacer eso ya poniéndolo a nuestros tiempos, venir y desarrollar a otro. Nosotros debemos de multiplicarnos con otro, ver a quienes podemos enseñar lo que nosotros tenemos, porque nosotros no somos eternos acá. Lo hemos estado hablando en estos días y es que no somos eternos, somos peregrinos en esta tierra y tarde o temprano pues vamos a partir, ¿verdad? Con el Señor. ¿Y quién va a quedar con aquel legado que nosotros tenemos? ¿A quién se lo vamos a dejar? Entonces debemos de pensar en eso. ¿Quién va a seguir con el legado?
¿verdad? Y aquí hay que compartir lo que nosotros sabemos. Hay que mostrar, hay que enseñar a otro lo que Dios nos ha permitido tener nosotros por gracia, porque nosotros no tuvimos que pagar ningún precio para que se nos fueran otorgados esos dones. Yo creo que nadie ha pagado algo para obtener los dones que Dios le dio, ¿verdad? Nadie. Entonces, perfectamente podemos ayudar a otro por gracia, enseñarle lo que necesita para salir adelante, ¿verdad? Y la palabra que él necesita para restaurarse. Entonces dice aquí que no hagamos nada por contienda, que no hagamos nada por demostrar a otro que sabemos más, que no hagamos nada porque decir a otro, no, es que yo tengo todo el apoyo de todos, no, que no hagamos las cosas por decir yo puedo más, o yo soy más, o yo soy alguien, o yo soy aquí, y yo tengo todo esto, no, y que veamos de menos al otro que está luchando por salir adelante. Dice aquí, no hagas nada por contiendas, todo hacerlo para agradar a Dios, todo hacerlo para honrar el nombre de Dios. Y te aseguro que cuando tú y yo hacemos eso, el respaldo de Dios está con nosotros. Y es más, tal vez lo que hacemos, es poquito lo que hacemos, pero si Dios se agrada de eso, Dios lo pone como en grande. ¿Por qué? Porque Dios está viendo nuestro corazón. Te aseguro que Dios ve más nuestro corazón que lo que nosotros hacemos. Porque muchas veces las cosas que se hacen no se hacen de corazón para el Señor, sino solamente para exhibirse y para demostrar qué tanto puedo hacer, cuánto conozco, cuánto sé, cuánto hago. Entonces el Señor ve todo eso. Entonces estamos haciendo las cosas porque queremos hacer sentir mal a otra persona. Y dice aquí, nada hagáis por contienda, ni por vanagloria, porque todo lo que nosotros hacemos se lo debemos a un Dios todopoderoso que por pura misericordia nos los ha otorgado. Nada es nuestro, todo es de Dios. Cuando estemos ahí enfrente del Señor, Él nos va a pedir cuenta y nos va a decir, a ver qué hiciste con lo que yo te di, porque pertenecen a ellos, pertenece a Él, no a nosotros, pertenece a Él. Todo lo que nosotros portamos, nuestros dones, nuestros talentos, nuestras actitudes, todo lo que Dios nos hace crecer en nosotros, nuestra unción, todo le pertenece a Dios. Y nos lo da no para que nos gloriemos y vemos a menos de otro. Nos lo da para que pongamos al servicio de la obra de Dios y para que podamos ayudar a aquellos que necesitan nuestra ayuda, que les podemos dar esa mano para que ellos también puedan caminar y puedan salir del lugar donde nosotros también salimos, donde nos encontrábamos en algún tiempo. Entonces, por eso dice aquí, nada hagáis por vanagloria, nada hagas por confrontarse, va por contienda, dice aquí el apóstol Pablo a través de esta carta. Amén. Entonces vamos a seguir acá y vamos a ir y vamos al versículo 4, ¿verdad? Ya lo dijimos, practicando la misericordia y la equidad, sabiendo que todos merecen ayuda, sabiendo que todos somos iguales y que nadie es más ni menos. Y bueno, y Jesús pues nos dio el mejor ejemplo de humildad, que lo acabamos de leer, que Él se humilló, ¿verdad? Se humilló siendo Dios. Vamos allá a la segunda abnegación, y es que hay que marcar una diferencia. Nosotros tenemos que marcar una diferencia. Y eso lo vemos allá en el 2:5, dice aquí, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dios nos ha puesto como lumbreras en el mundo, porque nosotros tenemos que mostrar una diferencia ante las demás personas. Nosotros tenemos la verdad, tenemos la palabra de Dios. Todo aquel que se enfoca en la palabra de Dios, todo aquel que se basa en la palabra de Dios, todo aquel que demuestra lo que está hablando en la palabra de Dios, está hablando la verdad, porque la verdad es la Biblia, es la palabra de Dios. Entonces nosotros somos luz para aquellas personas que están en la oscuridad, para poderlos sacar de ese camino oscuro. Entonces por eso dice aquí que nosotros debemos de marcar una diferencia, debemos de ser diferentes, debemos de ser esa luz para que otros puedan guiarse, ¿verdad? A través de nuestra luz, porque eso es lo que hace la luz. La luz alumbra, la luz guía, la luz muestra el camino, muestra la salida, ¿verdad? La luz es la que orienta, ¿verdad? Entonces nosotros somos eso, somos lumbreras en medio de un mundo que está lleno de perversidad, dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos la respuesta a través de la palabra de Dios.
Entonces vamos a ver ciertos puntos ahí y cómo debemos nosotros marcar la diferencia. Bueno, allá en el capítulo 2, en el versículo 12, nos dice de la siguiente manera: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temblor y con temor y temblor. Vemos dos puntos aquí. Dice, ser obedientes. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, somos luminares, porque Dios siempre va a respaldar el obediente, porque a Dios le agrada la obediencia. Entonces, cuando tú eres obediente, las cosas funcionan, las cosas resultan, las cosas salen, porque cuando el Señor te dice, haz esto, y tú sin cuestionarlo, aunque sea algo que tú no comprendas, aunque sea algo que digas, bueno, Señor, esto es bien ilógico, ¿cómo yo voy a hacer esto? Aunque tú a veces vas con tus pensamientos, esto no puede ser, pero si tú obedeces al pie de la letra lo que Dios te está mandando, vas a ver el respaldo de Dios en tu vida y vas a ver cómo las cosas van cambiando porque estás obedeciendo. Dios respalda la obediencia. Entonces dice aquí, seamos luminares, siendo obedientes a Dios. Es más, ocupándonos de nuestro mantenimiento de salvación. Es cierto, en el momento de la cruz nosotros fuimos lavados por su sangre, fuimos rescatados, limpios, una nueva persona. Pero tenemos que cuidar esa salvación, tenemos que cuidar esa vida. ¿En qué sentido? Hay que darle mantenimiento. La salvación no solamente ya somos salvos y qué bueno, ya no hacemos nada, no. Hay que seguir alimentándolo, así como tu cuerpo. Tú no puedes pasar tanto tiempo sin comer, porque entonces vienes y te deterioras tu cuerpo, ¿verdad? Entonces tú tienes que hasta a cierto tiempo que puedas aguantar, tú no puedes aguantar unos 4 meses sin alimentarte, ¿verdad? O sea, te mueres. Entonces así es esto. El espíritu también necesita alimento y nuestra salvación hay que cuidarla, ¿verdad? Cuando nosotros alimentamos el espíritu, entonces mantenemos nuestra alma viva y nuestra carne muerta. Entonces nosotros venimos, alimentamos el espíritu y así es la manera de cómo nosotros podemos cuidar nuestra salvación, porque no vamos a caer en el pecado, ¿verdad? Porque entonces nosotros vamos a estar ahí pendientes, fuertes ante la tentación y entonces no hay posibilidad de caer ante el pecado. Y así es como de cuidar, dice aquí, con temor y temblor. Eso quiere decir, o sea, que con respeto a Dios por lo que hizo Jesús en la cruz, con respeto a Dios y con aquella pasión de cuidar esto, de cuidar que es algo valioso, es el precio de la sangre de alguien inocente. Quiero que sepas eso, que nosotros valemos el precio de la sangre de alguien inocente. Alguien que no tenía culpa murió en una cruz para que fuéramos salvos, para que tuviéramos vida eterna. Entonces eso debemos de cuidarlo, apreciarlo como algo valioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una sangre, es una vida inocente que se ofreció. Dice, no murmuradores ni contenciosos. Allá en el versículo 14 dice, haced todo sin murmuración y sin contiendas. Esa es la manera de cómo marcar la diferencia, de cómo ser lumbreras. Sin murmuraciones, sin contiendas, ¿verdad? Esas murmuraciones que a Dios no le agradan, ¿verdad? Porque lo vimos allá con Moisés cuando vino Miriam, ¿verdad? Y murmuró acerca de Moisés. ¿Qué le sucedió? Dios le puso lepra en su cuerpo. Las murmuraciones son malas, no les agradan a Dios. Aquello de que, mira la hermanita cómo anda, mira cómo se vistió ahora, mira cómo se peinó ahora, mira ese caballero cómo anda esos zapatos, mira el pantalón que se puso ahora. ¿Y qué tiene que ver eso, verdad, con lo que vamos a adorar al Señor? ¿Qué tiene que ver eso? Esas murmuraciones de que, ay, ¿por qué está eso ahí? ¿Por qué está esto acá? Todo se le halla el punto malo. Una persona que murmura es porque siempre está viendo el punto errado, el punto malo, y no está enfocándose en lo que Dios quiere que se vea. Como le dijo a Samuel, no veas su apariencia, pues yo no me fijo en la apariencia, me fijo en el corazón, ¿verdad? Entonces, aquí dice la palabra bien claro, a él no le gustan las murmuraciones ni las contiendas, ¿verdad? Los pleitos. Entonces, aquí nos está diciendo, para hacer luz debemos de hacer esto, no murmurar y ni ser contenciosos. Además dice, asidos de la palabra, ya en el versículo 16, asidos de la palabra de vida,
para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, decía el apóstol Pablo. Aférranse a la palabra, decía. Aférrense a la palabra de vida. Aférrense a la palabra de Dios, para que si cuando Cristo venga, ¿verdad?, no tenga que quedar avergonzado de que en vano he hecho mi trabajo, ¿verdad? De que en vano he trabajado. Aférrese a la palabra. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo acá. No podemos ser lumbreras si no conocemos la palabra, que es el motivo de la luz, ¿verdad?, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que conocer lo que dice la Biblia, tenemos que conocer lo que dice la palabra de Dios, para que podamos ser esas personas que marcan la diferencia, alumbrando el camino de otras personas. Y además dice otra vez en el 18, asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Ahí en el 18, asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Él se regocijaba de estas actitudes. Porque aunque las está mencionando aquí, pero estas actitudes las estaban practicando ellos. Por eso él las estaba elogiando, él las estaba nombrando, pero no era para una corrección, sino que era recordándoles de que tenían que seguir haciendo esto, ¿verdad? De que era necesario que se mantuvieran en esa condición, que no renunciaran a esas actitudes, a esas funciones que ellos estaban haciendo. Por eso él se regocijaba, dice ahí, se regocijaba de ver que estas actitudes ellos la estaban practicando y él no estando presente. Mira qué maravilloso.